Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El juicio final, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Lo que quiero es en estos minutos compartir un punto de vista diferente. Mi interpretación, un punto de vista diferente a la forma interpretativa de estos versículos que vamos a leer en Apocalipsis 20 del 11 al 15, cuando se habla del juicio final, donde personas, pues al escuchar el juicio final, entienden por interpretar todo este lenguaje literal, que entonces se está refiriendo a eventos del futuro, lo que se llamaría eventos escatológicos, donde todo ser humano se parará frente al trono de Dios, al trono blanco, y se abrirán los libros y cada persona será juzgado por Dios de acuerdo a lo que hizo. Y entonces unos ahí gozarán para la vida eterna y otros a sufrir el castigo eterno, como nos dicen estos versículos. Experimentarán la segunda muerte, al lago de fuego y azufre. Y así unas personas lo interpretan literalmente. Pero vamos a ver que estos versículos, así como los evangelios, utilizan un lenguaje metafórico. Entonces vamos a leerlos y después tengo aquí unas notas que quiero compartir para que podamos ver estos versículos de una forma como a través de la historia ha sido su intención. Y es que la audiencia, que el discípulo, que el devoto, que la persona que esté estudiando estos versículos reconozcan que el juicio final es una verdad eterna que siempre es, hoy y ahora. Y que este tipo de lenguaje figurativo, simbólico y metafórico, lo que quiere ilustrar es lo que naturalmente sucede dentro del ser humano cuando toma decisiones. Y por ley, de acuerdo a las decisiones que tome, van a haber consecuencias, resultados que va a experimentar. Entonces, antes de leerlo, te comparto este pequeño, como decir, este pequeño pensar para que nos ayude a mirar estos versículos, como decir, para ilustrar la realidad de estos versículos. Y es, imagínate que, bueno, no imagínate, porque esto es una realidad, y es esta: desde que nosotros nacimos, estamos acostumbrados a hacer, vamos a decir, ciertas cosas, y por hábitos hacemos algo, y como lo hacemos y lo hemos hecho tantas veces, ya la reacción es hacerlo de una manera que entendemos esta es la manera correcta de hacerlo. Imagínate que llega un día donde una persona nos dice: eso que estás haciendo, lo estás haciendo incorrectamente. Y esta es la correcta manera de hacerlo. Y después del consejo, la persona se va. ¿Y qué queda en nosotros? Quedan dos opciones. Quedan dos decisiones. Una, la decisión de entonces prestarle atención al consejo, a la corrección, para entonces rectificar por la ignorancia lo que hacía erróneo, para ahora hacer lo correcto.
Y entonces, en esa corrección y por la obediencia, crear una cadena de acciones hacia unos nuevos resultados. O la segunda opción, la segunda decisión, y es ignorar lo que la persona dijo, ignorar totalmente la corrección y continuar haciendo lo que por hábito y costumbre siempre desde niño he hecho, porque es más placentero, da gratificación instantánea, es más fácil, y así lo seguiré haciendo independientemente de los resultados o consecuencias. Y en ese pequeño ejemplo que acabo de dar, el juicio final es así mismito describido. Entonces vamos a leerlo y después voy a ir mirando cada uno de los versículos y vamos a mirar los conceptos, como decir, las ilustraciones, las imágenes que Apocalipsis utiliza, porque a través de los evangelios las mismas imágenes son utilizadas. Y este lenguaje espiritual nos está enseñando la realidad de nuestra vida presente, natural. Así que comenzamos en el versículo 11. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y la mía tiene un subtítulo y dice el juicio final. Versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Versículo 13. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vamos a mirar estos versículos nuevamente. Aquí tengo unas notas y vamos a ver lo que este lenguaje metafórico nos expresa. Así que, y como les dije al principio, porque no nos está hablando de algo que sucederá en el futuro, sino nos está haciendo conscientes de cómo vivimos hoy. Comencemos. En el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Esto representa el gran trono blanco, quien está sentado en él. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Espíritu Eterno, se está refiriendo a Dios. En el contexto de Apocalipsis podemos ver que se está refiriendo a Jesucristo o a Cristo, pero todo por ser un lenguaje metafórico. Cada evangelio es una historia espiritual. Cada evangelio es para leerse como una parábola, como un cuento espiritual, como un cuento que está describiendo a través de ilustraciones, de imágenes, a través de símbolos. Está describiendo características y realidades de la vida humana, natural. Y necesita entonces comprenderse ese lenguaje y no interpretarse literal, como que la Biblia es un libro histórico porque es un libro que
cuenta la historia, tal como la historia sucedió en contexto histórico donde todo lo que sucede o lo que sucedió verdaderamente, históricamente, la Biblia lo está contando. Y en especial me estoy refiriendo ahora a los evangelios, como que cada evangelio lo que cuenta es una serie de eventos históricos literales que sucedieron. Y no crezcamos en el entendimiento de esta literatura y lo que nos ayudará, por cuanto no tenemos maestros espirituales, maestros que nos puedan enseñar el significado de estas historias. Porque nuestro maestro o nuestro ayo ha sido la religión y la tradición, y cómo desde niños se nos condicionó a creer estas historias y a creerlas como historias de eventos históricos literales que sucedieron, tal y como cada evangelio o Nuevo Testamento lo describe, y Apocalipsis pues ya así, no, esto es un libro simbólico, cuando en su totalidad necesitamos leer esta literatura en el género de literatura que es poético, simbólico, figurativo, metafórico. Entonces, cuando miramos a qué se está refiriendo con "y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él", se está refiriendo a esta verdad eterna, el espíritu de la rectitud. Por eso la Biblia lo describe, tanto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una esencia, una realidad. Espíritu de verdad, el espíritu de justicia, el espíritu de rectitud. Sentado en el trono, refiriéndose a que siempre es. Y como he hablado en otros videos, cuando miramos Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, vemos que la realidad del reino de Dios, según Jesucristo les decía a los fariseos y maestros de la ley religiosa, que esperaban por señales visibles de algo que sucediera sobrenatural para que demostrara la presencia del reino de Dios. Y por cuanto la enseñanza es espiritual, nos enseña que el reino de Dios siempre presente es. El reino de Dios tanto está fuera de ti, alrededor de ti, como está dentro de ti. Y en el contexto de la Biblia y los evangelios, eso es lo que describe: el reino de los cielos está entre vosotros. Y por eso vemos más tarde que decía: el reino de los cielos está en vosotros. Y los seres humanos eran ignorantes de. Por eso no lo veían, no lo comprendían, y no lo comprendían naturalmente porque desde niños habían sido instruidos, educados, influenciados por su cultura, por sus tradiciones, y eso había creado su mentalidad, sus hábitos, sus costumbres. Y en esa mentalidad, como el ejemplo que di, en esa mentalidad de hábitos y costumbres, uno hace lo que uno sabe, porque uno no sabe más nada. Y uno se cree que lo que uno sabe y lo que está haciendo es lo correcto. Hasta que vino una persona a corregir. Y eso es lo que vemos en el primer siglo en los evangelios. Vemos al espíritu de la rectitud a través de las historias siendo elevado, haciéndose consciente en el personaje de Jesucristo.
Y vemos que a través del personaje Jesucristo, en esta parábola que llamamos Evangelio, nos cuenta la voz del espíritu de la rectitud que se tenía que formar dentro de los seres humanos. Y esa voz, la voz de la corrección, la voz que entonces deja saber al ser humano cuando el ser humano está haciendo lo incorrecto. Porque dentro de su ser está la voz del espíritu, de la justicia, de la rectitud, la voz divina dentro del ser que lo rectifica, que lo corrige, que le dice, esta es la correcta forma de hacerlo. Y ahí entonces vemos estas realidades. Cuando hablamos del trono blanco y al que estaba sentado, veamos eso que nos está expresando, espiritualmente hablando, una ley siempre presente, una realidad de vida por la cual uno vivir y que el estilo de vida de uno sea en unión con el espíritu y realidad siempre presente, con la rectitud, con la justicia, con el amor, la paz, el bien, la pureza, la perfección. Y después nos dice, el cielo, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Metafóricamente, ¿a qué se refiere el cielo y la tierra? Vemos versículos como Mateo capítulo 5, entiendo que versículos 17 y 18, cuando Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas, sino vine a cumplirla. ¿Por qué? Porque vemos que en esta enseñanza espiritual se está elevando el espíritu de la rectitud, el espíritu de verdad. La ley y los profetas representaban tradiciones humanas, leyes escritas en tablas de piedra, leyes humanas, leyes que habían conformado a seres humanos a vivir por leyes humanas, por una apariencia. Podían en su exterior tener la apariencia de que seguían leyes, seguían mandamientos, seguían ordenanzas, seguían tradiciones, pero internamente estaban muertos a la ley espiritual. Estaban muertos al reino de Dios y su justicia. Estaba muerto al espíritu de rectitud. Y cuando la Biblia nos habla de cielo y tierra, metafóricamente se está refiriendo a seres humanos que en su contexto están influenciados por su contexto, por la mentalidad colectiva, las ideologías, las tradiciones y las ideas humanas. Y vemos que entonces, espiritualmente hablando, eso iba a desaparecer. Inclusive, si seguimos adelante en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, nos dice esto. Entonces vi a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y en este lenguaje metafórico y simbólico, como les he dicho, no nos está hablando literal de cielo y tierra o cielo y tierra, sino en este lenguaje metafórico y simbólico representa a esta tierra. Por eso, ¿cuántas enseñanzas nos vemos? Si un árbol bueno, o puedes conocer al hombre por sus frutos los conocerás. Y vemos el lenguaje metafórico y simbólico que nos ilustra al ser humano como un árbol.
que sus acciones son frutos. Y un árbol bueno produce frutos buenos. Un árbol malo produce frutos malos. Y vemos que un árbol bueno no puede producir frutos malos, al igual que un árbol malo no puede producir frutos buenos. Vemos que espiritualmente la ley del Espíritu nos enseña unicidad, nos enseña una verdad y realidad. Y vemos la diferencia entre las leyes y tradiciones humanas a la verdad del Espíritu eterno. Y estas enseñanzas es para elevar el espíritu dentro de cada uno de la audiencia, de los devotos, discípulos, estudiantes, hasta nuestro presente. Elevar el espíritu interno para que crucemos, crezcamos de la voz interna de nosotros, que desde niño nos ha condicionado a hábitos y a costumbres de hacer las cosas creyendo que las hacemos correctas, a crecer y escuchar la voz divina en nosotros, la voz que es nosotros mismos, nuestra propia conciencia formada espiritual en la sabiduría e inteligencia del espíritu de la rectitud que se forme en uno, para entonces al escuchar esa voz poner en práctica todo lo recto, todo lo puro, todo lo verdadero, y así emanar, expresar, sacar la vida del espíritu, la unión con el reino de los cielos, la unión con Dios. Y ahí podemos ver esta realidad de el juicio final, cómo diariamente sucede. Vamos a continuar, porque podemos ver cómo diariamente uno está parado ante el trono blanco. Uno está frente en cada decisión y cada evento y cada momento a la realidad de la acción en rectitud, en pureza, en verdad, en amor, en luz, en paz, en justicia, en bienestar y buena voluntad, en Dios. Porque estamos conscientes, alertas, atentos y despierto a la realidad de que estoy parado ante el trono blanco. Y también estamos vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes, de lino fino de la más alta calidad. Porque como hablaba Apocalipsis 19, versículo 8, describe que el lino fino de más alta calidad representa las acciones justas, puras. ¿Y de dónde vienen acciones justas y puras? De una mente pura, justa, del espíritu de la rectitud, siempre presente cuando el ser humano se unifica por la voz divina que se forma, que crece. Entonces, continúa en el versículo 12. Nos dice: y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Que espiritualmente hablando se refiere a muertos. ¿Cuántos versículos podemos ver que nos está describiendo un muerto espiritualmente? Necesitamos mirar estos versículos, no como que nos está hablando literalmente de muertos y
literalmente de muertos en tumbas que resucitarán. No, todo el lenguaje es metafórico. Y bíblicamente, cuando leemos Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo comienza diciendo: y vosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25, Pablo describe las características de un muerto espiritual. Y un muerto espiritual se refiere a una persona que está viva en su presente, pero condicionado por su sistema sociopolítico, condicionado en su tierra por su cielo, condicionado a hábitos y a costumbres injustas, impuras, falsas, hipócritas. Y vemos la lista de estas descripciones en Gálatas, en estos versículos que les compartí. Y ese es el estado de un muerto espiritual. Inclusive vamos a ver un poco más adelante lo que nos habla de muertos en tumbas. Tengamos eso en mente. Y por eso la Biblia es necesaria de estudiarse y hacer un buen estudio exegético. Es como decir, buscar las veces que en los evangelios se utiliza la palabra muerto. Cuando Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A qué se estaba refiriendo? Para que nosotros entendamos la resurrección de los muertos. ¿Qué causaba ese estado de muerte espiritual? ¿Y qué entonces causó la resurrección de los muertos a la vida? Y esto nos ayudará a entender en contexto histórico lo que naturalmente está describiendo que sucede en seres humanos a través de la historia. Y esto nos ayuda a entender lo que naturalmente sucede en ti y en mí. Voy a continuar. Versículo 13 dice, y cuando, habla aquí de los muertos y de los libros. Libros se está refiriendo, uno dice el libro de la vida, ves que no menciona libro de la muerte, es como decir, si hay un libro de la vida, uno asume, pues hay un libro de la muerte, y a eso es lo que pluralmente se refiere a libros, libro de la vida, libro de la muerte. Libro de la vida se refiere a como en las historias que le conté de cuando uno está habitualmente haciendo unas cosas y se le corrige a uno. Libro de la vida se refiere a ese instante que la persona, cuando a uno se le corrige, es la persona que decide seguir la corrección. Porque seguir la corrección causará una nueva vida. Y eso es lo que metafóricamente se describe como entrar a la vida eterna. Es la persona que escuchó el evangelio, escuchó el espíritu de la rectitud y decide dejar su espíritu egoísta, sus hábitos y costumbres por comenzar una nueva vida siguiendo y obedeciendo en sí mismo al espíritu de rectitud, a una vida de justicia, de paz, de hermandad, de amor, de buena voluntad, de honestidad y sinceridad. Y a eso es lo que se describe como entró a la vida eterna. Y esa nueva acción produce una serie de cadena de, de consecuencias que van a ir acumulando bienestar, beneficio, bendición, justicia. Y a eso es lo que también se llama vestirse con las vestiduras de lino fino, porque representa o demuestra las acciones puras de justicia, ¿ves? Los que han sido justificados ahora en Cristo, ¿ves? En una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad es
la mentalidad de uno cuando decide: voy a obedecer, voy a seguir la rectitud, voy a seguir este camino. Y a eso lo describe aquí metafóricamente los que están escritos en el libro de la vida. Entonces vamos al versículo 13 y nos dice: el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y a todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Vemos, nos está hablando del mar, entregó sus muertos. Y nuevamente, no nos está hablando del mar, del océano Atlántico o del mar muerto allá en el área de... No, metafóricamente, ¿qué representa el mar? ¿Qué representan las aguas? Vemos una de las historias, Jesucristo caminando sobre el agua. Vemos cómo en la historia Él le dijo a Pedro: ven. Y vemos cómo Pedro se hundió. ¿Qué representa las aguas? ¿Qué representa el mar en lenguaje metafórico? ¿Y por qué los muertos dieron, o el mar dio a sus muertos? Desde el Viejo Testamento, y si ven, yo me enfoco en las historias del Nuevo Testamento. Aquí en este canal Universidad Cristo, mi énfasis es la vida de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, la historicidad de Jesucristo y todo lo que tiene que ver relacionado a esta verdad eterna, espiritual, y que en el Nuevo Testamento lo llaman Cristo, el espíritu de vida eterna. Y yo me enfoco en eso. Pero si voy al Viejo Testamento, ¿cuántas historias no vemos relacionadas con el mar, con el agua? Vemos la historia de la barca de Noé. ¿Qué representa esa historia? ¿Por qué 8 se salvaron y el resto de la humanidad se ahogó en el mar? Tenemos la historia de el pueblo esclavo en Egipto, y salieron y cruzaron a través del mar Rojo, caminaron por tierra seca. El mar se dividió. ¿Qué simbólicamente y metafóricamente, qué espiritualmente las aguas representan? El mar representa que aquí en Apocalipsis nos está diciendo: y el mar entregó a sus muertos. El mar representa, pues, la muchedumbre de ¿qué? De eventos, la muchedumbre de lo que naturalmente sucede en la vida. El mar, cuando miramos la multitud de pensamientos, las muchas aguas, los muchos pensamientos, la vida y los sucesos de la vida que constantemente siguen creando más y más pensamientos, que personas que desde que nacieron fueron condicionadas a hábitos y a costumbres, en su cielo está oscurecido, está nublado, está en tinieblas, está en oscuridad, están en ignorancia. Y el mar representa la vida, el tiempo y la multitud de pensamientos. Y cuando las personas están pensando mal, impuramente, se han distanciado de la pureza, de la vestidura blanca que Dios representa. Y por eso el mar dio a sus muertos. Como decía, muertos se refiere a personas que están condicionados en su vida a costumbres, hábitos, deseos,
a lo que también la Biblia llama la carne o la naturaleza egocéntrica, pecaminosa. Y por eso, metafóricamente, el mar, la multitud de pensamientos, de ideas erróneas, entregó a sus muertos, a seres humanos que en su presente ante el reino de Dios son ignorantes de tal realidad presente. Y también nos continúa diciendo, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Nuevamente, cuando miramos Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nos habla estos versículos que los considero bien significativos porque usa este mismo lenguaje de y escucharán la voz del Hijo del Hombre. Otras versiones, escucharán la voz del Hijo de Dios. Pero escucharán la voz del Hijo del Hombre y dice, y unos resucitarán de sus tumbas para la vida eterna. Y otros escucharán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán para sufrir el juicio. ¿Y qué nos están diciendo esos versículos? Todos sinónimos, todos compartiéndonos la misma verdad. Lo que sucede dentro del ser humano naturalmente. Y para continuar, porque los muertos en tumbas, ¿ves? Se está refiriendo, recuerda, lenguaje metafórico, simbólico, donde se está refiriendo a ese estado en el presente del ser humano ignorante de la vida justa, pura y verdadera, de la paz, de la felicidad, del contentamiento, de todo lo que contiene, de todo lo que es el reino de Dios y su justicia. Y naturalmente personas como están en otra sintonía, pues están en otra sintonía, están en su reino, no están en el reino de Dios y su justicia. Y a eso se describe, están muertos en tumbas, como el estado de vida presente. Lenguaje metafórico es lenguaje espiritual. Y lo espiritual siempre está describiendo lo que sucede dentro en la vida natural. Los espíritus vienen a ser las fuerzas, vienen a ser los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos que el ser humano, tanto por lo que ve, escucha, palpa, huele, prueba, es influenciado a. Y todo lo exterior que hace naturalmente influencia lo interior. Y desde que nacimos hemos sido condicionados, tanto condicionados a que el mundo exterior, fuera de mí se encuentra todo lo que yo necesito. Y en esa dualidad, ¿ves? El mundo fuera de mí, naturalmente por ley estoy alejándome de mi verdadera esencia y naturaleza divina, espiritual, siempre presente. Y por cuanto desde niño me condicionaron a ver el mundo exterior y a pensar que allá está lo que yo necesito y más quiero, pues entonces naturalmente soy ignorante de lo que soy, de lo que tú y yo somos como seres espirituales. Y por eso estas enseñanzas para el crecimiento espiritual son para elevar nuestra mentalidad al nivel que podamos recibir, que podamos entender, que se nos revele, que se nos ilumine
Que tengamos ese momento, wow, de ajá. Wow, ahora comprendo, wow. Ahora esto tiene más sentido. Wow. Ahora esta literatura es más significante. ¡Wow! Porque vamos entendiendo lo que nos comparte. Y por eso vemos la resurrección de los muertos. Vemos todo este lenguaje significativo y poderoso. Y continúo entonces. Y por eso nos dice, después de hablar de los muertos y la muerte y la tumba, porque también están los muertos y la muerte. Es como decir, la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que la muerte es como decir un estado. Pero no está hablando de un estado de un muerto después que se muere literalmente. No, es un estado espiritual. Cuando uno le da a reversa a esta cadenita de 3 pasos, la muerte es el último. Pero entonces el pecado, que pecado significa fallar al blanco, hacer lo erróneo. Entonces, ¿cuál es la causa de ese hacer erróneo? Y comienza por lo que aquí está. Comienza por un pensamiento, por un deseo, que entonces crea una cadena de ¿qué? De evolución interna natural, que emociones, sentimientos, deseos, entonces maquinan las ideas, las justificaciones, las razones, lo que sea. ¿Ves? Como decía desde el principio, los hábitos. Yo hago esto siempre lo he hecho, pues esto tiene que estar correcto. Y como le da placer, uno sale de las cosas rápido, sin pensarlo, pues está correcto y así es. Y esos son los pensamientos y la mentalidad que lleva a fallar a la marca, lleva a pecar. Y la paga del pecado es el resultado, la consecuencia, el estado de separado. ¿Ves? Muerte espiritual significa estar separado, distanciado por ley de la vida, de la rectitud, del espíritu de buena voluntad, de pureza, de perfección, todo lo que representa el reino de Dios. No se puede servir a 2 señores. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y vemos esta ley espiritual que aquí se expresa en lenguaje metafórico y nos enseña una verdad para ser entendida en nuestro presente. El próximo versículo dice el 14: entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Cuando vemos a través de las escrituras a qué se refiere el lago de fuego, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. En Mateo capítulo 5, versículo, entiendo que, creo que 22, del 20 en adelante, Jesús está hablando sobre el enojo. Y cuando vemos el enojo es como decir, está el enojado, pero ¿qué uno hace cuando está enojado? Ahí viene el pecado que causa la muerte. Y vemos que entonces una persona cuando llega a enojarse, algo comenzó aquí. Pensamientos que crearon la emoción, el sentir, las razones, las justificaciones de molestia. Estoy enojado. Y entonces, ¿qué uno va a hacer en ese estado? Como nos dice el versículo, cuando tú entonces accionas, llamas a otro, dices, tú eres un necio, o eres un imbécil, o eres un idiota.
has caído en las llamas del infierno. ¿Y qué esto metafóricamente nos enseña? Nos enseña que en ese estado has caído en el estado de separación, en el estado de te estás causando dolor y sufrimiento a ti por la ley siempre presente. Siembras y cosechas. Y lo que el Evangelio, lo que cuando leemos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos enseña es elevar el espíritu de la vida para responsabilizarnos y vivir rectamente, vivir en el espíritu sobrenatural de rectitud, de justicia, de bien, y controlar las emociones, controlar y corregir la forma de pensar. Porque cuando se corrige la forma de pensar y se tiene un baluarte, cuando la mente está en lo puro, lo justo y lo verdadero, se corrige lo que se dice, se corrige lo que se siente y se hace lo recto. Bíblicamente, cuando nos habla del infierno, lugar de sufrimiento eterno, lugar de separación de Dios, metafóricamente está hablando lo que naturalmente sucede cuando uno se sale de la sintonía de la justicia o del espíritu de la rectitud. Y entonces se va al espíritu del yoísmo y de mi gratificación y beneficio. Y ahí se distancia. Y en ese estado mental, la muerte, el sufrimiento, el dolor, lo que simbólicamente representa al infierno, donde es el llanto y el crujir de dientes. Metafóricamente, describiendo a los dolores, a los malos ratos, a las malas experiencias que uno se causa a uno mismo. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. También miremos esto en el contexto de la enseñanza espiritual, porque la enseñanza espiritual, ¿ves?, está elevando al Hijo del Hombre, está elevando al reino de Dios o a lo que en las historias evangelios Jesucristo representa, al espíritu de la rectitud, al espíritu de la vida, al espíritu de Dios, a esta ley universal siempre presente. Entonces, por eso nos dice que la muerte y la tumba fueron lanzadas a este lago de fuego. Y nos continúa diciendo, este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Vuelvo a traer el ejemplo que di ahorita. Y la segunda muerte es en este sentido. Cuando nosotros hacemos lo que creemos que es correcto, pero no se nos corrige. Y después que se nos corrigió, nosotros tomamos o tenemos dos decisiones. Una de obedecer la corrección, o la segunda muerte es cuando uno, después de haber sido corregido, uno decide ignorar la corrección y continuar haciendo lo que habitualmente, lo que me acostumbré y lo que me gustaba hacer. Y a eso es lo que metafóricamente se refiere a la segunda muerte. Porque la primera muerte, como hemos hablado, es ese estado de personas ignorantes de la vida justa, pura y verdadera en su presente.
El evangelio vino y se les alumbró, se les demostró cómo vivir justa, puramente, cómo entrar al reino de los cielos por la puerta estrecha, por la puerta angosta, cómo descubrir ese tesoro escondido dentro, cómo descubrir esa perla de gran valor dentro. Todas estas historias que representan esa persona que obedeció, que nació, que vivió, que puso en práctica y que pasó de ese estado de muerte inicial a vida, como lo vemos a través de los evangelios. Muertos escucharon las palabras de vida y obedecieron y siguieron. Estos entraron a la vida eterna. Como Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Cuando dice Jesucristo, no gustarán la muerte. Hay aquí algunos que no gustarán la muerte hasta venir al Hijo del Hombre, hasta ver venir al Hijo del Hombre en su reino, en su poder y gloria, junto con sus ángeles. Todo eso lenguaje metafórico, refiriéndose a esta verdad, lo que sucedió dentro del ser humano, cuando pasaron de ese estado de ignorancia, de muerte, de ese estado de vida egocéntrica, ahora a una vida de unión, a una vida de fidelidad y de rectitud. Y esas son las personas que estas nuevas virtudes, nuevos pensamientos, una nueva vida se dio. Y esos entraron a la vida eterna. Y vemos que esos muertos resucitaron a la vida eterna. Pero entonces la segunda muerte es esos que escucharon y eran ignorantes y se les hizo consciente de la vida justa. Y estaban muertos ignorantes, escucharon el evangelio, se les hizo conscientes. Esto es lo correcto de hacer. Pero después optaron, y ahí está la segunda muerte. Como el ejemplo que les di, cuando nosotros, no nos importa el consejo y decidimos continuar en nuestros hábitos. ¿Y a qué nos describe aquí? Como termina diciendo, este lago de fuego es la segunda muerte. Y en el versículo 15 dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué nos está diciendo? Lo que naturalmente por ley siempre sucede. El árbol bueno produce frutos buenos. Y no puede producir frutos malos por ley. Así mismo es lo que esta realidad en el versículo 15 nos describe. Todo el que no estaba produciendo frutos buenos es porque estaba en su mentalidad de frutos malos, y por cuanto su sintonía era egoísta y egocéntrica, habitual, lo que le causa placer, gratificación por el mundo de deseos, entonces distanciado. Y como nos dice, no está escrito en el libro de la vida, no está viviendo las acciones justas, puras y verdaderas, pues entonces sus resultados por ley es lo contrario. Basado a sus acciones, basado al tiempo, basado a la vida, va a acumular
va a acumular consecuencias. Y las consecuencias, aquí lo llaman, en esta segunda muerte, ese lago de fuego. Va a recibir sufrimiento, es lo que nos está diciendo. Lo mismo, sinónimo, lo mismo que el infierno. Es el dolor y sufrimiento que las personas por esa condición mental, distanciada de la vida, de la pureza, del bienestar, de la hermandad, en otra sintonía egoísta y egocéntrica, por ser hipócrita, por ser falso, por ser mentiroso, por vivir enojado, por ser un ambicioso, ansioso, por estar siempre con miedo, con temores, por estar... ¿Qué va a causar ese estilo de vida? La segunda muerte, el dolor y sufrimiento, y metafóricamente lo describe como el lago de fuego y azufre, esa perdición eterna. Y esto es el juicio final. Y esto es la realidad de vida que diariamente nosotros experimentamos. Y esta literatura nos enseña a rectificar hoy. Y si hoy estamos sufriendo, nos estamos quemando, hoy mismo tenemos la capacidad, por cuanto la voz divina en nosotros nos habla, rectifica, cambia. Vive en el espíritu y la sintonía de rectitud. Y ese nuevo pensar hoy mismo, que comienza una nueva cadena de eventos, causará la acumulación de bendiciones y resultados positivos, favorables, por obedecer este evangelio eterno. Enseñanzas de la vida natural, escritas en metáforas, en cuentos, en parábolas, para aquel que discierne lo espiritual espiritualmente, crezca en el espíritu de la vida recta. Así que espero que esto nos continúe ayudando a perfeccionar nuestro hoy y a responsabilizarnos, y también para compartir con otros en un espíritu de hermandad, de amor y de paz, porque nos damos cuenta que todos estamos ante el trono divino. Todos diariamente estamos en el juicio final, y es la realidad de la vida presente. Y si podemos ayudar a que los nombres de amistades, familiares, estén escritos en el libro de la Biblia, hagámoslo con mucho amor, porque es nuestro deber. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.